Ok, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 25 al 28. Son 4 versículos y vamos a leernos. Dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea, a todos los santos hermanos, dice. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y vamos a orar primero. Padre, gracias. En este tiempo, Señor, te pido tu ayuda para compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia para compartir con denuedo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te pido también que transformes nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Amén y amén. Ok, el título de esta enseñanza es Peticiones a la Iglesia, ¿verdad? Y yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes estuvieran en el lugar de Pablo, cuidando de una iglesia como Tesalónica, que son nuevos creyentes, ¿qué peticiones les harían a la iglesia? ¿Qué petición le harían o qué peticiones le harían a la iglesia? Ustedes están cuidando de la iglesia. Recuerden que Pablo tuvo que salir de Tesalónica, ¿verdad? Debido a la persecución, debido a que lo sacaron de ahí prácticamente. Y los hermanos quedaron ahí, la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba creciendo, pero que todavía necesitaba instrucción en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué peticiones le harían a ustedes cuando le envían una carta a los hermanos en Tesalónica? ¿Qué petición le harían? ¿Qué peticiones? Puede ser que pidamos por algún problema, ¿verdad? Puede ser que tengan alguna necesidad y digan, bueno, pido al hermano Juan Benito o al hermano Fernando que recojan una ofrenda para que me la envíen. Puede ser eso, ¿verdad? Pero ¿qué peticiones hizo Pablo, verdad? ¿Qué peticiones hizo Pablo a la iglesia? Entonces, Pablo hizo 4 peticiones, bueno, 3 peticiones. La petición de orar por ellos, petición de orar por ellos. Lo segundo es la petición de afecto entre ellos. Pablo les pedía que tuvieran ese afecto, como él les estaba mostrando también afecto por medio de la carta. Y Pablo también les decía la petición de que oigan, lean, estudien y apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Y por último, Pablo les desea la gracia de Dios. El deseo de Pablo es que ellos tuvieran la gracia de Dios cada día. Entonces, estas son las peticiones que Pablo hace a la iglesia. Ahora, vamos a la primera petición. Petición de orar por sus pastores y líderes. Pablo les dice en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué está pidiendo Pablo? No está pidiendo dinero, no está pidiendo por alguna situación. Pablo está diciendo, oren por nosotros, orad por nosotros. Ahora, esta palabra orad, le está diciendo hermanos, oren por nosotros. Cuando dice orad, ese verbo está en imperativo. O sea, les está mandando a la iglesia, oren por nosotros. No solo les está pidiendo como un favor, sino les está mandando a la iglesia, oren por nosotros. Y ese mismo verbo está en tiempo presente, no era algo que lo iban a hacer una vez. Ya estuvo, ya pasó, ya oramos una vez y ya estuvo. Pablo, que se las arregle solas después. Orad, o sea, continuamente estén orando por nosotros. Pablo está consciente de su condición, de su propia debilidad. Y esa conciencia le hace tener una actitud de humildad. Amén. Una actitud de humildad
de decir yo no soy mejor que ustedes, yo no soy mejor que cualquier otro creyente, yo necesito de sus oraciones también. Es una actitud de reconocer que como líderes podemos fallar, que como líderes necesitamos de las oraciones de la congregación. Él reconocía esa su condición, reconocía su propia debilidad y eso le hacía tener una actitud de humildad. Reconocía que necesitaba las oraciones de sus hermanos en Tesalónica. ¿Para qué necesitaba Pablo que oraran por él? Para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio. En Efesios 6, 18 al 19 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, decía Pablo. 19, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, para predicar el evangelio. Hermanos, es lo que estamos pidiendo ahorita. Oramos para predicar el evangelio. Pablo pedía oraciones por él para predicar el evangelio. Yo estoy pidiendo que oremos como iglesia también para que prediquemos el evangelio. Es tan importante, tan necesario para poder crecer como iglesia, que prediquemos la palabra de Dios, que hablemos con valentía. Tenemos la oportunidad, tenemos el llamado, el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Y necesitamos orar y necesitamos estar dispuestos a esforzarnos. Amén. Y por eso hacemos este taller de evangelismo el día de hoy. Yo sé que muchos de aquí tienen muchas ocupaciones, que pueden estar haciendo otras cosas, pero es necesario predicar el evangelio, que cuando usted esté delante de su Señor, no esté avergonzado, Señor, diciendo: desperdicié mi tiempo, Señor. No lo aproveché para hablar de tu palabra. No lo aproveché, tú me diste tantos días y no pude hablar ni siquiera a mi familia. Necesitamos predicar el evangelio. Pablo pedía oraciones por eso. Yo pido oraciones por esta iglesia para predicar el evangelio. Pablo también pedía para ser librado de peligros. Romanos 15, 30 al 31, pero os ruego, hermanos, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo oraba porque había oposición, había peligros, había personas que se oponían a compartir el evangelio y a ser discípulos. Y Pablo decía: oren por mí, oren por mí. Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y hay gente que va a infiltrarse en la iglesia. Y hay gente que es enemigo de Jesucristo. Oren por eso, para ser librados de peligros, decía Pablo. Oren por mí. Lo tercero es orar para que se le abran puertas para el evangelio. Estamos orando para eso, para que se abran puertas aquí para el evangelio. No hay nada imposible para nuestro Señor. No podemos quedarnos así como iglesia. Debemos pedirle al Señor que se abran las puertas para compartir el evangelio, pero también debemos pedir para que usted tenga fe y pueda compartir con denuedo el evangelio, porque no es solo el pastor que va a compartir, son cada uno de ustedes, es cada uno de ustedes que es mandado a compartir el evangelio. Y Colosenses 4:3
perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía Pablo. Oremos, hermanos, compartamos el evangelio. Oremos para que se abran puertas aquí en Choluteca. Oremos por eso. Pablo también pedía, podemos pedir, bueno, no es que pedía, estaba pidiendo oración por él, ¿verdad? Pero podemos orar también para que, por sabiduría, para sus pastores en el servicio. Pablo decía en Romanos 15:30 al 31, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo pedía también tener sabiduría, al menos para servir bien al Señor. Y no estaba pidiendo, esta ofrenda iba a ser llevado a los santos en Jerusalén, pero ¿cómo la iba a llevar él? Entonces Pablo pedía por sabiduría y pedía porque fuera acepta la ofrenda. Y hermanos, también nosotros debemos pedir para que nuestro servicio haya sabiduría sobre cómo hacer para servir de la mejor manera. Pablo también oraba para que, bueno, mejor dicho, debemos orar por nuestros líderes para que los planes futuros, las prioridades del pastor o de la iglesia sean conforme a la voluntad de Dios. Decía Pablo en Hechos, bueno, de Hechos 21, 13 al 15, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome? Dice el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, debemos orar para que los líderes también estén cumpliendo la voluntad del Señor, para que todo plan y todo lo que lleguemos a hacer sea conforme a la voluntad de Dios, así como Pablo tenía la meta, tenía planeado llegar a este lugar y incluso ser muerto ahí, si así le tocaba, él estaba dispuesto. Y los hermanos, al ver la determinación de Pablo, dijeron, hágase la voluntad del Señor, porque él estaba cumpliendo con la voluntad. Dios lo llamaba ahí a Jerusalén. Oremos para que las prioridades, los planes sean conforme a la voluntad del Señor. Pueden orar por sus líderes para que Dios fortalezca espiritualmente a su pastor y le permita ministrar con integridad. 1 Corintios 9:27 decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo oraba o pedía, o mejor dicho, Pablo estaba haciendo esto de golpear su cuerpo, de no ser de tropiezo para otros. Y podemos orar por eso también. Podemos orar porque los pastores o los líderes puedan ministrar con integridad. Amén. También podemos orar para que Dios fortalezca espiritualmente a los pastores y líderes. Perdón, ese es el punto, el mismo punto. Ahora, esto es un mandato que Dios le da a Pablo. ¿Y por qué Pablo puede mandarle a la iglesia? Porque él puede decirle que oren por ellos,
es porque ellos consideraban a Pablo como su pastor también, como un líder, y podía él mandarles. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros sobre todo esto? Aprendemos que debemos orar por nuestros líderes y reconocer que ellos necesitan de nuestras oraciones. ¿Por qué cosas podemos orar? Para que prediquen el evangelio, para que se abran las puertas, perdón, para ser librados de peligros, para que se le abran las puertas para el evangelio, por sabiduría para los pastores y líderes, para que los planes y las prioridades del pastor sean conforme a la voluntad de Dios y para que Dios fortalezca espiritualmente a los pastores y líderes y les permita ministrar con integridad. Déjenme hacerle una pregunta ahora. ¿Cuántos han orado por sus pastores y líderes? Y no solo hablo de mí, sino de los demás líderes también. ¿Cuántos han orado? Las mujeres, ¿cuántos han orado por sus esposos también? Que son líderes. ¿Han orado por ellos? ¿Cuánto la iglesia esta semana ha orado? ¿Cómo ora, hermano? Es la pregunta también. ¿Está orando todos los días? Yo le quiero animar, hermanos, que esté orando, no solo por las personas, o mejor dicho, lo que le conviene, ore por todas las personas, ore por los líderes, ore por todos los que están sirviendo en esta iglesia. Yo reconozco que necesitamos orar más como iglesia. Saben, estamos tratando de levantarnos en las mañanas, a las 5 de la mañana, para orar de lunes a viernes, ¿verdad? Y ahí están algunos pocos fieles que no quiero decir sus nombres, pero que ahí están fieles, hasta de Tapatoca hay algunos que se conectan. Y yo digo, compran la recarga para conectarse. Y yo, qué excelente, qué bien. Hermanos, hombres, necesitamos orar y necesitamos orar por nosotros mismos, por los demás, por los que están en liderazgo. Necesitamos ser hombres de oración. Si usted no está, si usted está dormido, no está cumpliendo con su labor de líder, el líder tiene que orar. Y la iglesia tiene que orar por sus líderes. Y los hombres nos necesitamos levantar a las 5 de la mañana para orar. No es fácil, algunas veces no todos estamos, porque no todo el tiempo podemos, pero necesitamos. La segunda petición que le hizo Pablo a la iglesia es petición de afecto entre ellos. Dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Pablo estaba pidiendo no solamente que se saludara a algunos, sino dice que se saludara a todos los hermanos, no solo a algunos. Y dice que, o sea, que ninguno se quedara fuera, dice, y con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? En ese tiempo había una costumbre de saludarse entre amigos con un beso. De hecho, algunos, cuando alguien consideraba a otra persona superior, venía y le besaba los pies, las rodillas, codos, manos, pero entre amigos se saludaban con un beso. Ósculo santo es un beso santo, de manera santa. De hecho, en Mateo 26:49 vemos un ejemplo de esto. Dice Mateo 26:49, mientras todavía hablaba, vino Jesús, desde el 47, perdón. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare,
ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cómo fue el beso de Judas? Un beso en la mejilla, un beso a Jesús. Y le dice amigo, nuestro Señor Jesucristo. Era una costumbre. Y cuando dice que nosotros, Pablo les está diciendo, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El verbo aquí de saludad está en imperativo también. No solo les está diciendo si quieren, si pueden, sino hagan, saluden a todos los hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo les pide, les manda esto de saludarlos con un beso? Pablo le da este mandato a la iglesia para que sepan que Pablo les está amando también y que les está mandando el mejor de los saludos, un saludo personal, un saludo amoroso, les está mandando y que así también lo hagan entre ellos con ósculo santo. Con ósculo santo tiene que ver con toda pureza, ¿verdad? Y generalmente era entre hombres y hombres, mujeres con mujeres. Pablo les está mandando a todos a los líderes que saluden a los demás de esta forma, que este es el saludo que él les manda, para que se sientan el amor que él les tiene. Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, denle mi saludo personal más caluroso a todos. Es como decir, les doy la mano y un abrazo a todos mis hermanos que amo. Pablo está mostrando ese amor por ellos y que ellos tienen que mostrar ese amor también para con los demás. Y Pablo les está diciendo, yo les amo. Porque Pablo anteriormente en el capítulo 2 estaba siendo acusado de que no amaba a los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo es ese amor y ese saludo en la iglesia donde estamos? Nos saludamos de esa forma, con amor. ¿Saben? Es necesario el tener ese amor y ese afecto los unos por los otros. Y perdón si hemos sido mal ejemplo en eso. Perdón si cuando ha llegado una persona nueva no la hemos saludado, no la hemos sentido no la hemos hecho sentir de esa forma amada. ¿Saben? Algunas veces tenemos nuestros grupos y no queremos salirnos de ese confort, pero Pablo les mandaba a que se saludaran a todos. ¿Cómo es ese saludo aquí en la iglesia? Lo hacemos sentir a los hermanos que están en nuestros corazones y que les amamos. Somos intencionales al saludarnos, a mostrar ese amor. Estamos demostrando amor por los hermanos. Y saben, alguna persona me dijo, es necesario, dice, que alguien esté saludando y dice que esté recibiendo, que estén los hermanos atentos, porque, bueno, eso es lo que hacemos en nuestra iglesia, decía una visita. Pero aquí yo estoy tranquila, dice, pero yo no he visto ese amor, me dice, me hace falta. Y yo creo, hermanos, que necesitamos mostrar ese amor. Saben, hay un ejemplo en la iglesia en Tegucigalpa con los pastores Kid y Laura, y en especial Laura Moore. Cuando llegaba una persona nueva, venía y le preguntaba su nombre y lo anotaba a ella, todo su nombre, y estaba orando por ella. A la siguiente semana les hablaba uno como que ya lo conocía como de meses o de años. Y era o sea,
decía, estoy orando por ti. Digo, qué bueno, digo yo. Saben, eso hace la diferencia en las iglesias. Muchos se quedaron por eso, por ese amor, por ese ejemplo. Y saben, nosotros debemos aprender también a tener ese ejemplo. Y necesitamos mejorar, necesito mejorar también en esa parte. Amén. Mira a la persona que tiene al lado, ¿verdad? La saludó. O atrás o adelante. Ah, no, ¿verdad? Ah, nada, ¿verdad? Allá hay uno dice, no sé cómo se llama. Dice, ¿y te llevan meses estando aquí? ¿Ah? Ah, ya conocían a Armando. No lo conocen. Y, ay, es de los fundadores de la iglesia. Dice San Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es necesario que nosotros también empecemos a practicar ese efecto. En el versículo 27 de Primera de Tesalonicenses 5 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora, ¿qué significa eso de os conjuro? Y esa palabra en griego es orquizo, que lo que lo que significa es obligar bajo juramento, es hacer jurar a alguien. Pero dice, os conjuro por el Señor. O sea, Pablo les está diciendo, yo les estoy obligando en el Señor. ¿A qué? A que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Es lo que él le está haciendo, está obligando bajo juramento delante del Señor a que esta carta se lea a todos los santos de Tesalónica, a todos los hermanos y aún a los que rebeldes. ¿Por qué quería Pablo que la carta se leyera a los hermanos? Pablo estaba preocupado de que cada creyente y aún los no creyentes escucharan la palabra de Dios, porque esta carta también era inspiración de Dios. Era palabra de Dios. Pablo quería que se leyera a todos los hermanos para que también supieran el amor que él tenía hacia ellos. También para que fueran afirmados en la fe, porque muchos tenían dudas acerca de la venida del Señor, dudas acerca de muchas cosas. Y Pablo escribe esta carta y quiere que se lea a todos para que sean afirmados en la fe, para que sean afirmados en la santidad, en la esperanza, y para que crecieran en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo quería que se leyera porque esta era la primera carta que les mandaba a ellos y era muy importante que entendieran todo lo que había en esta carta, no solo para los líderes o para los miembros, para un grupo de miembros, era para todos en general. Y también Pablo buscaba que las personas se responsabilizaran de su propia vida espiritual, de modo que nadie tuviera excusa. O sea, al tener la palabra de Dios, Pablo estaba diciéndoles, aquí está, yo cumplo con mandarles y la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirles a ustedes. Hechos 20:27, por tanto doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. No rehuí de declarar todo el propósito de Dios, toda la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:14 al 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese dice señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, dice. Mas no lo tengáis, dice, por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
Entonces, Pablo estaba siendo responsable a cada creyente por su vida espiritual. Amén. ¿Y cuál debe ser nuestra preocupación como iglesia Impacto Choluteca? ¿Cuál es nuestra preocupación como líderes o como debería ser como líderes? Que cada uno escuche la palabra de Dios, que cada uno sepa que le amamos y que una muestra de amor es cuando queremos compartir la palabra con cada uno de ustedes. Pero algunos dicen, cuando queremos compartir la palabra de Dios, se enojan, se molestan mucho. Que sepan que el estudio de la palabra de Dios no es solo no solo es exclusividad de los pastores, sino de cada uno de ustedes. Y que cada uno escuche la palabra de Dios y que no tenga excusa delante de Dios de que no se le habló. Amén. La pregunta, ¿estamos preocupados por nuestros hermanos de la iglesia? ¿Están preocupados para que escuchen la palabra de Dios? ¿Cuántos están discipulando? Y el deseo de Pablo, el deseo para la iglesia, dice el 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Qué les deseaba Pablo a los hermanos de Tesalónica? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, qué significa esto de la gracia de nuestro Señor? Pablo iniciaba sus cartas con esto, la gracia del Señor sea con ustedes. Y esto de la gracia se refiere a, a todo lo que recibimos del Señor, que es inmerecido, a todos los dones, a todo lo que necesitamos para vivir esa vida cristiana, a todo el don gratuito de parte de Dios. Y no solo eso, también cuando hablamos de la gracia de Dios nos hace recordar también de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz, al morir por nuestros pecados. La gracia de Dios sea con todos los hermanos. Pablo les estaba diciendo, esto no lo podemos lograr. Esto que hemos hablado no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos de su gracia cada día. Y Pablo les está diciendo, la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Y nosotros necesitamos la gracia de Dios el día de hoy. Algunos necesitan la gracia de Dios para que no se duerman en este mensaje. ¿Verdad, hermanos? Amén. No, es solo molestando a los hermanos. Pero necesitamos la gracia de Dios. A Pablo también se le durmió uno y se le cayó del techo. ¿No? De ahí del techo, de una ventana. Ah, del tercer piso se cayó. Bueno, entonces a mí también. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Y yo quiero que oremos hoy por esa gracia. Quiero que oremos por esa gracia, por el taller que vamos a tener hoy y espero que muchos puedan estar. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, yo te pido tu ayuda, Padre. Que tú nos des tu gracia, Señor, para cada una de las cosas que tenemos que hacer. La gracia de Dios para poder cumplir con tus mandatos, Señor. Para poder, Señor, estar cada día dependiendo de ti, Señor. Necesitamos tu gracia, Padre, como iglesia. Necesitamos tu ayuda, Padre, como iglesia. Y te pido por cada persona aquí, Señor. Te pido por todos los que se van a quedar en el taller, Señor, porque es necesario ir y hacer discípulos. Te pido que tú les ayudes, Padre. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.